Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conectar es Libertad. A continuación escucharemos uno de los testimonios de nuestros hermanos o hermanas, en donde van a contar su experiencia personal con alguna vivencia que han tenido. Les pedimos por favor que puedan abrir su mente, su corazón, para que puedan escucharlo atentamente y entender que esta es una experiencia personal, cómo esta persona vivió ese momento o ese proceso, así que les pedimos enteramente escucharlo y abrazarlo con mucha empatía, con mucha abertura a aprender o no, o tal vez simplemente identificarse y escuchar el testimonio de uno de nuestros hermanos, ¿no? Les pedimos total discreción y como siempre están invitadísimos a unirse también al proyecto si están interesados y muchísimas gracias por ser parte de esto. Esperemos que realmente podamos lograr esta comunidad mucho más grande, mucho más libre, mucho más honesta y vulnerable. Muchísimas gracias y disfruten el episodio. ¿Cómo están? Mi nombre es Luis César Esparza Badía, tengo 27 años, estoy casado con Joana, mi esposa, desde el año pasado, por civil, y nuestra bendición es del 2018, y bueno, actualmente estamos llevando a cabo Tongil Mudó, y Joana es la presidente aquí de Argentina. Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, me llamo Joana, tengo 29 años, soy de Argentina, mis padres de Argentina y Honduras. Y bueno, estamos juntos desde la bendición del 2018, como mencionó Luis, y con el civil de un año. Y desde el 2019 tomamos más de lleno la responsabilidad de Tongi Mudo. Bueno, quería comentar rápidamente. Sí, antes de que yo conociera el Tongil Mudó, era un joven muy inquieto, con mucha energía, entonces siempre mis padres desde pequeño me trataban de, además de la escuela, hacer contraturnos con otras actividades, con fútbol, escuela de arte, y más o menos cerca de los 10 11 años empecé taekwondo, que estaba entrenando 4 veces a la semana por varios años. Y eso lo continué hasta más o menos mis 14 15 años. Y lo tuve que dejar porque el secundario que yo hacía era escuela técnica y a partir de cierto año era horario nocturno, único horario disponible. Entonces ya no pude continuar entrenando. Y justo me quedó libre los días que hacían Tongil Mudó en la iglesia, en la sede central. Entonces, como ya venía del taekwondo, fue una transición natural a empezar el Tongil Mudó, sí, en la sede. Entonces, más o menos así fue como empecé el Tongil Mudó. Y en aquel tiempo sí, estaba Joana entrenando y varios de los jóvenes de la comunidad. Mm. En mi caso, eh, hasta los casi 8 años, yo en realidad crecí bien en el campo, pero bien en el campo, al punto de que yo me acuerdo que habían monos cerca nuestro y tucanes y muchas cosas así. Y después, a los 8 años más o menos, vine acá a la ciudad, que es donde estaba más la sede, porque antes estábamos en la casa del padre, en Corrientes. Bueno, mis padres cuidaban y estaban de responsables ahí. Eh, y bueno, al llegar aquí, bueno, mi personalidad siempre, más que nada en ese momento, era una persona más muy inhibida, pero muy inhibida, al punto de que casi no hablaba con las personas y que incluso una vez una persona me dijo que yo pensaba que yo era muda, pero porque yo no hablaba, hasta que un día saludé. Eh, pero me gustaba mucho siempre lo que era la actividad física. Entonces, si bien eh, por ejemplo, más entrando de lleno a mi secundario, que es donde después conocí el Tongil Mudó, me gustaba hacer todo tipo de deportes, en especial deportes de equipo.
Pero algo también que me pasaba mucho en tanto mi infancia como una parte de la secundaria era mucho el tema del bullying, ¿no? O, por ejemplo, bueno, lo que a veces pasa que, bueno, la inseguridad de uno mismo y así, ¿no? Eso me acuerdo haberlo tenido muy, muy presente eh, y después, bueno, contrastarlo a lo que es el día de hoy, incluso sumando a lo que fue Tony Nuevo después para mí, ¿no? Entonces, bueno, yo en pocas palabras, cuando terminé mi primario, a los 11 años, ya a los 12 para empezar el secundario, escuché que estaban dando clases en la sede y en eso, bueno, me animé a participar, ¿no? Entonces de ahí ya me fui enganchando, por así decirlo. Como, por ejemplo, John había crecido gran parte de su infancia en el campo y yo más que nada empecé a frecuentar la sede a los 12, 14 años. No nos conocíamos. Recién en las clases, ahí nos empezamos a conocer, pero hasta con una cierta distancia porque Jonah es mayor y yo me acuerdo que en ese tiempo no conocía a muchos, digamos, a algún par. Y mi entendimiento del Tongi Mudo fue madurando recién en los últimos años actuales. Algo para presentar a los que aún no conozcan el Tongi Mudo. En español significa el camino de la unificación de las artes marciales y fue creado por Padres Verdaderos junto con el Dr. Suk. Es un arte marcial relativamente joven, desde 1954, fundado en Estados Unidos. Quizás Joana también puede compartir un poco más de historia. Y bueno, en mi camino se vio un poco pausado hasta llegar al cinturón negro, que sería como el rango de maestro o sabón en coreano. Porque en el medio tuve algunas pausas y también en mi etapa de misionero del curso en la federación. Entonces, luego de que eso haya terminado, yo termino mi curso con la bendición con Joana. Y Joana ya estaba eh, siempre adelantada, siendo mayor, estando entrenando y también a la par de nuestros maestros que nos fueron enseñando las técnicas y la filosofía, ¿no? Del arte marcial. Entonces así pude, en mi caso, llegar a negro en un seminario que se hizo en Cañuelas en 2020 y de ahí, bueno, como oficialmente junto con Joana empezar a dar las clases a partir de ahí. Entonces ha sido muy desafiante en el contexto de Argentina y quizás también del mundo, porque en aquella época empezó eh, las cuarentenas por el tema del COVID-19. Entonces estábamos así, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar a dar las clases, a juntar a la gente si no estaba permitido? Entonces poco a poco se abrió la oportunidad para hacerlo al aire libre. Así fueron nuestras primeras clases con 2 o 3 alumnos. Y de ahí, bueno, había momentos en el que era difícil mantener la constancia, pero como condición o determinación, mantuvimos así los mismos horarios y poco a poco fue sumándose alumnos, tanto de la iglesia como viejos alumnos que habían entrenado y habían dejado, como así también nuevas personas que se iban acercando porque nos veían entrenar en la zona. Entonces, esto quería comentar para dar pie y bueno, Jonah que pueda complementarlo, ¿no? Desde cómo lo vio desde su lado también. Así es. Honestamente y sinceramente, lo que fue Tony Mudó en mi vida fue incluso hasta decisivo y crucial para decisiones que yo iba a tomar después, más adelante. Si bien, como menciona Luis, es un arte marcial, de hecho es la unificación de las artes marciales,
tiene todo, básicamente todos los estilos que existen, resumidas en una sola. Eh, pero llevándolo al contexto de mi vida y la razón por la cual fue empezando este arte marcial, bueno, les comenté que, bueno, yo pienso que muchas personas igual lo viven, el tema en la niñez, en la adolescencia, el tema de sus propias inseguridades, ¿no? De querer dirán los demás, del bullying. En mi caso era siempre más cosas verbales, algún que otra vez fue físico, eh, pero me acuerdo siempre el sentimiento de impotencia, ¿no? De no saber, no de responder y atacar, ¿no? ¿No? Como cómo resolver y superar esa situación o salir de esos ambientes, ¿no? Entonces me acuerdo que al comenzar, eh, en ese momento yo me recuerdo que estaban dando esas clases, en ese momento el actual presidente, bueno, el expresidente, Carlos Varga, también en ese momento Marcos, en algún momento también Gustavo, bueno, varios de ellos que, bueno, hoy día están tomando otras responsabilidades. Y me acuerdo que sí, no es que éramos muchos, más me gustaba que era algo que me exigía y me ayudaba a enfocarme en algo además de mi situación en el colegio y demás, ¿no? Eh, entonces, en Don Mudo, yo a los 12 años comencé y, y a los 18 años tuve el negro, llegué al cinturón negro, ¿no? Entonces, en todo ese transcurso, más allá, yo voy a hablar más desde el otro aspecto, ¿no? No tanto de la parte técnicas y demás, que también eso también fue un desafío, como cualquier deporte, avanzar, ¿no? Las exigencias mentales y demás, sino también cómo esto personalmente me afectó en lo que es mi personalidad, mi carácter y la manera de ver las cosas, ¿no? Al punto de que yo hoy a cualquier persona que escuche o que vea esto, recomendaría hacer Tony Nudo o artes marciales, pero más por Tony Nudo por el hecho de que tiene una filosofía que lo respalda, ¿no? No hacerlo solo un deporte físico, sino algo que por lo menos a mí me ayudó a superar diferentes dificultades, ¿no? Bueno, a mediados de mi secundario, cuando yo estaba avanzando de a poco en los cinturones, porque había un examen una vez al año, una de las dificultades que tuve fue, me acuerdo ahora de dos, que cuando yo empezaba a avanzar, si bien tenía mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, eh, de a poco algunos dejaban de venir o de asistir, y yo me acuerdo que yo era muy mala en Tongil Mudo, que me costaba mucho aprender, me costaba, no tenía elongación, me costaba memorizarlo, y me acuerdo que en ese momento el señor Carlos era también muy exigente, ¿no? Si uno no lo presentaba bien, lo hacía sentarse y bueno, que vaya a repasar a su casa, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, yo sentía como esa presión, pero también, bueno, era más ameno cuando estaban mis amigos, mis amigas, que sobrellevábamos ese momento, ¿no? Pero cuando ellos empezaron a dejar, eh, no sé, o porque no les gustaba, o porque encontraron otra vocación, otros gustos, llegó un punto que yo me preguntaba si yo también iba a seguir, porque llegó un momento donde ya no habían más chicas para entrenar y solo estaba yo. Y yo me preguntaba si yo también iba a dejar eh, de entrenar y, bueno, de lo que era el camino de Tony Mudó. Pero algo me forzaba que sí o sí al menos tenía que llegar, ¿no? Entonces, en esa parte crucial dije, bueno, yo voy a continuar. Yo sé que es más difícil porque antes los nervios, las presiones las puedo llevar con mis compañeros, pero ahora yo lo sentía más personal, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo me acuerdo ese fue un momento crucial para mí para saber si continuaba o dejaba en ese momento. Al continuar, si bien
físicamente entrenaba y todo, yo comencé a darme cuenta que empezaba a tomar más seguridad de mí misma en situaciones incómodas o a veces difíciles dentro del ámbito escolar o dentro del ámbito de la sociedad, ¿no? Porque antes quizás pasaba una situación que sí me llegaba a afectar, pero volvía a pasar lo mismo y ya no sentía como lo mismo, ¿no? Yo sentía que podía controlar mi emoción, ¿no? De quizás no tirarme para abajo, de no bajonearme, y de que incluso entender que la agresión o verbal o que te ninguneen es una situación de la persona y no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pero eso yo me empecé a dar cuenta después, yo dije, algo cambió en mí, algo yo tengo distinto. Eh, incluso con porque en mi caso a mí me molestaban mucho los varones, ¿no? Físicamente, ¿no? Así de querer empujar o querer que tirarse así, entonces para mí era incómodo, entonces me acuerdo que eh, ya cuando estaba creo que cinturón verde, por ahí, yo ya sentía la seguridad y cualquier cosa yo iba a poder afrontarlo, ¿no? Entonces al punto de que sí empecé a afrontarlo, cosa que antes quizás solo me quedaba callada y no respondía, ¿no? Solo me quedaba quieta, no, a lo sumo sí me sentía mal, pero no era de responder. Y en ese momento yo empecé a responder, dije, si ellos atacan, yo esta vez voy a responder, ¿no? Y bueno, una vez sí pasó que con sí, uno de los chicos que siempre se querían hacer los graciosos y se juntaba con su grupo de amigos, sí, ahí yo me acuerdo, justo se fue el profesor y me vino a querer abrazar y demás, y yo dije, oh, no, otra vez esta situación, y ahí sí me enojé, me di vuelta, y en todo el aula, yo en ese momento no recuerdo mucho, pero solo recuerdo que todo el mundo se cayó y se escuchó un pum, y yo le había pegado en la espalda. Y el chico reaccionó y dijo, no, yo no voy a jugar más con vos. Así, pero de ahí nunca más molestó. Y así también con otros chicos en otras situaciones parecidas, ¿no? No porque yo quisiera llegar al momento de golpearlo, eh, pero yo ya sentía que yo mentalmente y en mi carácter ya podía responder, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho a lidiar con el tema bueno, en la secundaria está todo el tema de los novios y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, Tongil Mudo te enfoca en primero pulir tu carácter, en todas las cosas que uno puede lograr consigo mismo, en su crecimiento. Entonces eso me ayudó mucho a focalizar, porque problemas habían en todos lados, e incluso yo peleaba mucho con mi hermano, Isaac. Yo siempre le pido disculpas a Isaac, lo siento, pero nosotros siempre peleábamos mucho a llegar al punto físico. Pero después que arranqué Tongil, yo empecé a sentir que yo me podía controlar. Antes quizás las mismas situaciones o mismas discusiones que siempre eh, llegamos que como a veces yo digo eran pavadas en ese momento, ¿no? Pero en ese momento no eran pavadas, era como, me dijiste esto, ¿no? Pero ¿por qué no hiciste aquello? Y empezábamos a discutir, yo empecé a sentir que yo podía controlar mi ira, mi enojo. Entonces, yo en eso percibía que, bueno, ¿no? Yo sé que comúnmente a veces se piensa que por hacer artes marciales uno se vuelve más violento, ¿no? Pero en mi caso fue totalmente el efecto contrario, ¿no? Si bien yo sé que físicamente ya podía ser como más una persona más agresiva, pero internamente era más controlada, ¿no? Porque ese control empecé a manejar dentro de mis clases e incluso en casa. Bueno, yo les dije que era muy mala en Dongilmudo, ¿no? Que no me salía nada, no me lo aprendía, cero elongación. Yo dije, si yo pude llegar a negro, entonces todos pueden. Pero entonces yo practicaba mucho en casa. Eh, eh, en mi casa era muy chiquita, entonces entraba en calor, no sé, saltando esto hasta que sintiera que estaba muy caliente y me acuerdo que tiraba shampoo vencido en el piso y me estiraba hasta donde más podía porque como no tenía elongación entonces me quedaba ahí un buen rato y bueno, varias cosas así que me fueron como, yo sentía forjando, ¿no? No quedarme solamente en lo que físicamente no puedo hacer, sino como buscar cómo lograrlo, ¿no? Entonces, en mi crecimiento, yo digo, mi adolescencia para mí fue muy, muy crucial,
por la cual yo, bueno, agradezco mucho a Dios, a Hanal Pumonim, y yo siempre digo, cuando me doy vuelta atrás, hay dos patas que fueron claves para mí, para respecto a mi fe y para respecto a mi carácter. Respecto a mi fe, fue más, pues yo estaba en el ámbito de Sunhua, el ámbito de la iglesia, salir a recaudar fondos con los del curso, que ellos también me transmitían su espíritu y entusiasmo que ellos traían, ¿no? Que ellos son como, bueno, los del voluntariado, ¿no? Los de misioneros, me transmitían mucho eso, e ir constante a la iglesia, eso fue creando un hábito en mí en tener mi relación con Dios, pero la otra pata sin duda fue Tongi Mudo, porque fue la que me ayudó como a controlarme a mí misma, ¿no? A controlar especialmente mi corazón, mis emociones. Eh, yo era consciente de que era cualquier momento, como cualquier persona se podía enamorar o gustar, pero yo sentía que podía canalizarlo por otro lado, ¿no? Y después entonces todo eso eh, se iba, ¿no? Entonces, bueno, para mi crecimiento, estos dos fueron, yo diría, claves, porque yo diría, si alguno hubiera faltado, yo no sé si estaría en mi misma posición hoy, ¿no? Yo hoy estoy de manera más activa, bueno, activa en la iglesia, pero porque decidí serlo y porque nunca nadie me dijo, Joa, vos tenés que ser, no sé, líder, o Joa, no, vos tenés que ser alguien activo y vivir por la providencia. Nunca nadie me dijo, ¿no? Yo lo comencé a sentir, ¿no? A sentir eh, en mi ámbito de adolescencia. Y ya cuando tenía 16 años, yo en propias también experiencias con Dios, yo decidí que quería estar en el lugar donde sentía ese amor único que sentía solo con Dios, y ese lugar solo era el ámbito público. Entonces yo dije, entonces yo quiero el resto de mi vida hacer una vida pública, porque solamente ahí está Dios. Y de ahí, bueno, vinieron más experiencias y demás, ¿no? Pero a cualquier joven, niño, incluso alguien diría que eh, haga Tony el Mudo, no, porque sea el mejor deportista. Eh, Uno, bueno, por la defensa. Después, si otro día puedo contarles, pero ¿saben de cuántas me salvé por saber Tony el Mudo? En muchas situaciones difíciles, incluso hasta con armas. O personas sí que me apuntaron a la cabeza. En ese momento cero nervios, nervios de acero. Yo me dije, no puede ser, pero yo sabía que todo eso era por haber entrenado antes. Y bueno, varias situaciones así. Y bueno, también por el aspecto más interno, porque Tongil Mudó me ayudó a focalizar mi carácter y eso me ayudó a conectarme más con Dios, ¿no? Eh, Creo que si solamente hubiera sido buscar a Dios como solo por buscar, quizás no lo hubiera encontrado, ¿no? Pero esa disciplina que venía del otro lado fue como mi canal, ¿no? Para llegar a eso. Entonces, por eso para mí, eh, cuando escucho que alguien va a hacer artes marciales, yo digo, me alegra mucho, yo sé que todo el mundo pasa por ese momento de que quiere dejar, porque le cansa, porque quizás no es lo más divertido del mundo, porque también se siente la presión, porque quizás no le salen las cosas, pero yo digo, no tienen idea cuánto nos cambia por dentro. Y es muy diferente que otros deportes, porque yo siempre hice muchos deportes, eh, pero una de mis mayores experiencias con Dios que he tenido fue en un seminario de Tongil Mudó. Ni siquiera era de hacer de un seminario de iglesia, de principio divino. Era un seminario exclusivo de Tongil Mudó. Y yo me acuerdo haber derramado muchas lágrimas porque había entendido que también Dios quería de mí, ¿no? Eh, entonces, bueno, justamente son los fundadores, ¿no? Nosotros decimos los padres verdaderos, Samuel Moon, Hal Chahar y bueno, Dr. Suk, pero ellos lo hicieron con la motivación de reconectarnos a nuestra parte más original, ¿no? Y yo creo que en la práctica lo he encontrado y yo lo puedo confirmar que es así, que no es únicamente un deporte más.
es algo que me llevó a cambiar mi propia personalidad. Si, si ustedes me conocieran hace quizás unos 20 años atrás, quizás no me reconocerían, porque yo no me reconocería. Eh, Así que bueno, esa es más mi experiencia de lo que fue mi transición de Tongi Mudó y bueno, algunas de las dificultades que viví en el medio, ¿no? Mm. Eso. Además, yo hay un dato, que si bien me acuerdo que se iba reduciendo la cantidad de alumnos, pero en 2017 justo nosotros dos empezamos proceso de matching, entonces me acuerdo que era también un beneficio extra que nos podíamos encontrar después de cada clase. Si bien el proceso de matching lo hacíamos eh, en secreto, a excepción de nuestras familias, siempre nos llevábamos regalitos, cartas, todo así, sin Ah, sí. que los abones se dieran cuenta o las demás personas que estuvieran en la sede. Y así tuvimos un año, Claro, ¿no? claro, Sí. porque en 2017 que empezamos nuestro proceso de matching y yo era su profesora del liceo, entonces al encontrarnos en clase también, nosotros nos habíamos prometido, ¿no? Siempre mantener la mayor discreción para que nadie, absolutamente nadie se entere hasta que realmente podamos hacerlo público. Además estábamos en plena condición, solo nuestras familias. Y me acuerdo que sí, siempre nos tratábamos más de maestro a alumno y bueno, sí, después las puertas para afuera, nos íbamos lo más lejos posible para que nadie nos encontrara y bueno, ahí sí compartíamos, charlábamos otras cosas más amenas, ¿no? Eh, pero sí, yo también me sorprendió mucho, bueno, cuando fue la gran noticia de que era Luis, yo dije era como anillo al dedo porque eran como, teníamos esto en común, ¿no? El tema de las artes marciales, que incluso él es mucho mejor que yo. Luis es muy bueno, fue muy bueno entrenando, muchas habilidades. Pero bueno, actualmente justamente estamos tomando más responsabilidad en esta área, ¿no? Pasa que había muy buena maestra, por eso. Ah, bueno, eso. Sí, muy, muy lindo recuerdo, la verdad. Sí, afortunadamente, a pesar de que somos nosotros dos quienes damos la mayoría de las clases, este año también eh, volvió a Argentina el maestro Gustavo Giuliano, que también él es presidente continental de Tongi Mudó. Yo nací de Argentina. Pues también tenemos, junto con él, dando clases y también a el maestro José El Gul, que también, a pesar de que es muy difícil para él por su trabajo dar las clases, pero siempre aprovecha en los seminarios intensivos que hacemos varias veces al año, o en los exámenes, o en alguna ocasión especial, también es parte de las enseñanzas. Y bueno, recientemente estuvimos entrenando este año y tuvimos la oportunidad, así como en años anteriores, de, bueno, publicitar el Tongi Mudo en algunos eventos que se hacen en una propiedad en Cañuelas, o sea, como un campo, que hay un ex monasterio, donde se convocan 100 personas, 150, y nosotros preparamos como una presentación con música y con técnicas del Tongi Mudó, tanto entre los niños como con los adultos, ¿no? Entonces, ahí podemos como mostrar, digamos, de qué consiste el Tongi Mudó, y así también las familias de los alumnos pueden poco a poco ir conociendo más en profundidad acerca de la filosofía de Tongi Mudó, que está en sus raíces en el principio divino, ¿no? Entonces, de esta manera es como tratamos de ir llevando, ¿no? Buscando la excelencia en los chicos, en los alumnos, y así también la calidez en la cultura del corazón con los padres, los familiares de estos chicos, ¿no? Entonces, de esta manera tratamos de como trabajar en conjunto, ¿no? Se mudó Ah, con algunas actividades que haya en la sede.
Sí, así tal cual. Además, empezamos a implementar, bueno, ya hace un par de años, la enseñanza de Tongil Mudo para los niños, ¿no? Nosotros no, en nuestro tiempo no había Tongil Mudo para niños, solamente era para nosotros, jóvenes, eh, pero hoy día podemos dar fe cómo también un niño va cambiando su personalidad, su carácter en el proceso, ¿no? Que va creciendo en Tongil Mudo en cuanto incluso a la seguridad de ellos mismos, a disciplinarse, ¿no? Entonces, todas esas cosas siempre las vemos, bueno, muy positivas y siempre mientras más temprano puedan empezar, mucho mejor. No van a estar tan duros como yo a los 12 años, que no podía hacer mucho. Eh, pero sí, esta misma experiencia que también hemos vivido y desde lo personal también he vivido en mi transcurso, siempre he pensado que dije, cuánto más me gustaría que otras personas lo puedan vivir e incluso tener mejores resultados de los que yo he tenido, ¿no? Porque al fin y al cabo es realmente un soporte importante a la hora de crecer. Eh, e incluso una vez escuché un comentario que me dijeron, ¿no? Así como a medio al aire, y yo dije, claro, es verdad. Que muchos de los, por lo menos de los líderes que yo conozco, ¿no? Muchos de los líderes o del movimiento, ¿no? De la iglesia, área que tenga, muchos de ellos son practicantes de Tongil Mudo, ¿no? Entonces, bueno, hay algo que tiene que ver, ¿no? Como que ha influenciado, ¿no? En Y Argentina. bueno, Sí, nuestro deseo realmente es poder expandir y porque no solamente brindar el aspecto eh, físico de lo que es el deporte, sino también toda la parte, todo el contenido interno que este ofrece, ¿no? Muy rico para resolver realmente varios problemas, ¿no? Varias situaciones y bueno, ese es nuestro foco y nuestra esperanza que también sirva para muchos niños, jóvenes, adultos que se animen a hacer esto. Y bueno, por supuesto con el deseo de que más personas puedan tener esta experiencia y, ¿por qué no? Después seguir avanzando, un día también tomar las riendas de enseñar a otros, transmitir a otros, así también como en un momento nosotros lo sentimos. Y bueno, pues incluso desde pequeños los chicos ya, el que va aprendiendo más siempre también va tratando de cuidar y enseñar a los que son menores que él. Esto lo fuimos aprendiendo más en nuestras prácticas y bueno, también yo porque en mi caso yo estoy terminando el profesorado de educación física, entonces eso también me ayudó mucho a cómo poder explotar Tongimudo en otro nivel, ¿no? No solamente con lo que yo recibí, sino que también darle otras cosas para enriquecerlo, ¿no? Eh, pero sí, es algo que yo recomiendo a todo lo el que está escuchando, viendo, más allá del deporte, más allá de eso, realmente es un gran soporte a la hora eh, de fortalecer nuestro espíritu, de nuestro carácter, de a veces nuestras búsquedas, a veces mejorar nosotros mismos nos ayuda a encontrar mayores respuestas y también nuestro entorno se ve beneficiado después. Bueno, en mi caso, me gustaría quizás como palabras finales dejar las últimas experiencias que estuve percibiendo, tanto de este año como de las últimas semanas. Si bien estamos por cerrar el ciclo de este año de las clases, que es hasta este mes de noviembre, pero este año se ha podido intensificar las buenas relaciones entre los propios alumnos, ya que no solamente conviven en las clases, sino que después también entre ellos se juntan para hacer deportes o participar de eventos o seminarios, tanto en la sede, en la iglesia,
como así también cuando, por ejemplo, un día cancelamos la clase porque no podemos estar o por factores climáticos, entre algunos se juntan en una casa y practican ellos. Entonces, como que se va viendo, ¿no? Estos aspectos, ¿no? Que muestran el compromiso que están teniendo los chicos, como así también, a medida que vamos conociendo a los padres o las familias, como ellos también van mostrando su apoyo. Por ejemplo, uno de los padres nos ayudó a fabricar remeras, que ahora son parte del uniforme de verano de los chicos, o así también en el apoyo en la movilidad, cuando hay que llevar a los chicos al torneo, o al seminario, o a la clase, como así también en apoyarnos económicamente, y bueno, y tantas otras maneras, ¿no? Que muchos de los padres y los chicos han hecho como ese plus, digamos. Y siento que eso es porque se va poco a poco sintiendo como un ambiente familiar, en el que tenemos como ese aspecto en común, ¿no? De vernos como hermanos y hermanas, amigos, tanto en el doyan, que es donde entrenamos, como afuera de él, ¿no? Sí, Ujú. Sí, así tal cual. Y bueno, para entonces todos los que lleguen a escuchar acerca de Tongil Mudó, y aunque les llame un poquito la atención, ya esa es la puerta para ir, eh, probar, y al mismo tiempo yo les recomiendo que no solamente que practiquen por la actividad física, sino que en especial habrá siempre momentos de dudar si quedarse, continuar, abandonar, pero eso va a pasar muchas veces en el resto de nuestras vidas con varias cosas. Pero estoy segura que si él elige el camino más de continuar, eso mismo se va a replicar en otras cosas de su vida, porque todo va a tener sus dificultades, todo va a tener sus desafíos. No esperen que ustedes sean los mejores artes marcialistas como para bueno, porque soy bueno, entonces sigo haciendo, aún si su físico no sé, no tiene el suficiente físico para hacerlo, les cuesta mucho, o les cuesta aprender, jamás se pueden detener, ¿no? Sí o sí llegar hasta el final, porque siempre va a haber alguien atrás nuestro con una mayor dificultad que la nuestra, y si nosotros podemos alcanzarlo, podemos abrir un camino para siempre los que vienen con las mismas circunstancias o peores circunstancias que nosotros, para realmente confirmar que las cosas se pueden hacer. Estamos vivos, lo importante es que estamos vivos, y eso es suficiente para avanzar y alcanzar ser todo lo que uno desea hacer, ¿no? Así que bueno, el camino de Tengu Mudo es eso. Y bueno, yo estoy siempre bienvenidos a cualquiera que quiera también consultar, preguntar. Siempre hay varios sabones en varios países, así que solamente alentarlos a también encontrar esta herramienta, yo diría física y espiritual, ¿no? Para el crecimiento. exacto. Tongil. Tonguil. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Espero realmente que este testimonio haya podido tocar tu corazón como tocó el de nosotros. Así que esperamos poderte verte en otro episodio. Por favor, únanse a todas nuestras redes, ya sea en Instagram, en WhatsApp o en Facebook. Siempre estaremos compartiendo las noticias sobre este proyecto y sobre muchas otras cosas aquí en Jaino. Muchísimas gracias por estar al final y nos vemos.